Hola a todos, el día de hoy les voy a hablar sobre la Revolución Mexicana. El concepto, las causas, los personajes importantes, los hechos importantes, las etapas y las consecuencias. Bueno, el concepto básicamente de la Revolución Mexicana es que fue un conflicto armado que inició en 1910, consecuencia del descontento de Porfirio Díaz, y deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente la estructura política y social del país. Bueno, para hablar de la Revolución Mexicana y poner en contexto, se tiene que hablar sobre el Porfiriato, que se conoce a un periodo en la historia política de México durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo autoritario del militar José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre 1876 y 1911, fechas en que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y que abandonó el poder huyendo a Francia respectivamente. El porfiriato fue una etapa particularmente difícil en la vida política mexicana, dado que un único jefe político gobernó con puño de hierro la nación, incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González. Fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente el mandato enseguida. Causas. La causa principal es la dictadura de Porfirio Díaz. La Revolución Mexicana nació, tal y como ya se ha mencionado, como un proceso de revolución en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, militar que ocupó el de presidente en un total de 7 ocasiones. Pese a que la situación económica del país mejoró bajo su mandato, lo hizo de forma desigual, perjudiciando a las clases campesinas y bajo altos niveles de represión política y violencia. La siguiente es la desigualdad social. Las tierras y el crecimiento económico estaba solo en manos de las élites, siendo el campesinado maltratado y sus tierras expropiadas, mientras empresarios, clero y en general la clase alta tenía el poder y gran privilegios. La falta de ley laboral. En relación con el anterior punto, no existía una ley laboral que regulara los derechos de los trabajadores. Campesinos y obreros eran explotados y sus derechos eran inexistentes. La siguiente es la expropiación y los latifundios. Las tierras de los campesinos e indígenas fueron expropiadas durante el Porfiriato y posteriormente puestas en manos de pocos empresarios y terratenientes extranjeros. La siguiente, pero la que se repite más y más que todo en todas las revoluciones y dictaduras, es la represión y la violencia. Otra de las características de la dictadura de Díaz fue el elevado nivel de represión, tanto política como dirigida a los ciudadanos. Las protestas eran reprimidas con durezas o a menudo con numerosas bajas entre quienes protestaban. No eran infrecuentes asesinatos y se generó el llamado Cuerpo de Rurales, que impedía disidencias y protestas con métodos violentos en el ámbito rural. Prácticas como dejar huir a los presos para luego asesinarlos amparándose en la intención de impedir una fuga eran habituales. Personajes importantes. Porfirio Díaz, que nació en 1830 y murió en 1915. Gobernó México en férrea dictadura por más de 30 años, entre 1876 y 1911, con breves interrupciones. Hombre de armas. Durante su gobierno se alcanzaron grandes logros materiales que contrastan con injusticias sociales. Renunció al poder en 1910. Francisco Madero, que nació en 1873 y murió en 1913. Fue un líder político que inicia el proceso revolucionario en 1910 con su proclamación contra Porfirio Díaz, sufragio efectivo, no reelección. Alcanzó el poder en 1911, pero en 1913 fue traicionado y asesinado en un golpe de estado dirigido por Victoriano Huertas. A estos eventos se les conoce como la Decena Trágica. Emiliano Zapata. Nació en 1879 y murió en 1919. Conocido como caudillo del sur, fue uno de los líderes más prominentes de la Revolución Mexicana.
Estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur, impulsor de las luchas sociales y de las demandas agraristas. Su principal exigencia era la devolución de las tierras a los campesinos por parte de los latifundistas. Su ideario dio origen a una corriente de pensamientos llamado zapatismo. Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, nació en 1878 y murió en 1923. Fue un líder de la revolución en el norte del país y uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la Revolución Mexicana. Murió asesinado en 1923. Venustiano Carranza. Nació en 1859 y murió en 1920. Presidente entre 1917 y 1920. Después de derrocar a Victoriano Huerta, promulgó la Constitución de 1917 que hasta el día de hoy se mantiene vigente en México. José Victoriano Huerta fue un ingeniero y militar mexicano, presidente de México entre 1913 y 1914 como resultado de un golpe de Estado. Etapas de la Revolución Mexicana. En la diapositiva se explicaba por aproximadamente qué es lo que va pasando por el año, aunque lo voy a explicar en 4 etapas. La Revolución Maderista, que fue de 1910 a 1911, el gobierno de Madero, que fue de 1911 a 1913, la Revolución Constitucionalista, que es de 1913 a 1914, y el triunfo de Carranza, que es de 1914 a 1919. Como dije, aproximadamente duró 10 años, de 1910 a 1920, aunque muchos hechos fueron pasando luego de esto. Bueno, la Revolución Maderista. Porfirio Díaz fue reelegido para un 7º mandato y Madero intentó negociar con él para obtener la vicepresidencia. Díaz hizo detener a su oponente y se declaró vencedor en las fraudulentas elecciones de junio, pero Madero logró escapar de prisión y publicó en la localidad tejana de San Antonio su célebre Plan de San Luis, en que denunciaba el fraude electoral e incitaba a la población a que se uniera a la sublevación. El Plan de San Luis se va a explicar más adelante. Bueno, continuamos. En Chihuahua, al norte de Pascual Orozco y Doroteo Arango, Pancho Villa, con unas tropas improvisadas empezaron a asaltar las guarniciones gubernamentales, mientras en el sur, en Morelos, Emiliano Zapata llevó a cabo una sangrienta campaña contra los caciques locales. Poco a poco se fue hundiendo el régimen de Díaz, cuyo ejército dirigido por envejecidos militares no supo hacer frente a las guerrillas revolucionarias. En la primavera de 1911, tras la caída de Ciudad Juárez, se vio obligado a renunciar y a entregar el poder a Madero. Gobierno de Madero, que fue de 1911 a 1913. Después de un breve gobierno provisional, Madero fue electo presidente en octubre de 1911. Inicialmente, su régimen fue acogido con entusiasmo por el pueblo, pero pronto se vio enfrentado al descontento de los campesinos, que reclamaban una reforma agraria, y al de los hacendados, que deseaban sofocar el radicalismo de los seguidores de Zapata. En noviembre de 1911, Zapata se rebeló contra Madero en Morelos a causa del retraso en la restitución de las tierras a las comunidades indígenas, contemplando en el país de San Luis planteada una nueva protesta conocida como el Plan de Ayala. La tierra para quien la trabaja. Asimismo, Orozco optó en Chihuahua por la lucha armada ante la resistencia a poner en marcha la reforma agraria y nacionalizar el ferrocarril. Por otro lado, los sectores fieles al derrocado régimen porfirista y los Estados Unidos, que veían peligrar sus intereses comerciales y petrolíferos, también contribuyeron a desestabilizar el gobierno maderista. Las tensiones llegaron al límite cuando estalló la revuelta de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que se enfrentó con las tropas federales del general Victoriano Huerta en la misma Ciudad de México. El 18 de febrero de 1913, Huerta y Díaz se entrevistaron con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, y los tres concretaron un pacto contra Madero. Huerta asumió la presidencia de México y detuvo a Madero, que fue asesinado a los pocos días.
Revolución Constitucionalista de 1913 a 1914. Las primeras medidas tomadas por Huerta, contrarias a la libertad de prensa y al proceso revolucionario, contaron con el apoyo de los sectores más conservadores. La oposición se reorganizó y pronto estalló una nueva insurrección en diferentes puntos. En el norte, en los Estados Unidos de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, se sublevaron Venustiano Carranza y Pancho Villa. Y en el sur, en Morelos, Zapata volvía a reelegirse un líder de la revuelta. La alianza entre ambas facciones, tras el acuerdo sostenido mediante el Plan de Guadalupe y el apoyo del presidente norteamericano Wilson a la revolucionaria que envió de tropas de Veracruz, obligaron a Huertas a exiliarse en julio de 1914. Pronto surgieron diferencias entre los revolucionarios divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido; los zapatistas, que mantenían los principios del Plan de Ayala; y los carrancistas, vinculados a la burguesía. En la Convención de Aguascalientes de noviembre de 1914 se nombró a Oleano Gutiérrez como el presidente provisional. Carranza se trasladó a Veracruz. Gutiérrez llevó el gobierno a San Luis de Potosí y la Ciudad de México quedó en poder de Villa y Zapata. Vamos con la última, que es el triunfo de Carranza. Esto es de 1914 a 1919. Con los decretos de finales de 1914 y la ley agraria en enero de 1915, Venustiano Carranza fue reelegido presidente y se dedicó a reorganizar el país, mientras las tropas de Obregón combatían los focos de rebelión encabezados por Pancho Villa y Emiliano Zapata. En 1917 impulsó la promulgación de la llamada Constitución de Querétaro, que confería amplios poderes del presidente. Daba al gobierno derechos para confiscar las tierras de los latifundistas, introducía medidas laborales referidas a salarios y duración de jornadas. En los hechos importantes les voy a hablar del Plan de San Luis, del Plan de Ayala, del Plan de Guadalupe y yo creo que el más importante, de la Constitución de 1917 o la Constitución de Querétaro. Bueno, el Plan de San Luis. El Plan de San Luis Potosí fue un documento político proclamado desde San Antonio, Texas, por el líder del movimiento revolucionario mexicano, Francisco Madero. El Plan de San Luis consistía en una llamada al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, descontento de la reelección de Porfirio Díaz en cargo, anuladas las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumía la presidencia provisional. Además, proclamaba el principio de la no reelección. Madero se comprometía a respetar las obligaciones gubernamentales contraídas antes de la revolución, al ser escrupuloso con el uso de los fondos públicos, así como también a restituirle a los campesinos las tierras que les habían sido arrebatadas por los hacendados, por el abuso de la ley de terrenos baldíos. La fecha para dar inicio al levantamiento fue designada para el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. El documento debía ser distribuido mientras tanto de forma discreta y así llegó al pueblo. El Plan de Ayala fue un reclamo político y social por parte del campesinado de México, proclamado el 28 de noviembre de 1911 en el marco de la Revolución Mexicana, tras la quita de terrenos realizada por el Estado a los campesinos originarios. Este plan fue firmado y llevado a cabo por Emiliano Zapata, jefe de los movimientos revolucionarios campesinos, y por el maestro Otolio Montaño Sánchez. Allí desconocían el gobierno del presidente Francisco Madero y se lo acusaba de la traición a las causas campesinas. Además, se ordenaba la restitución de los terrenos despojados a los campesinos. El Plan de Guadalupe fue un documento histórico con el que Venustiano Carranza desconocía el régimen golpista de Victoriano Huerta, acusando de traición a Francisco Madero, sabiendo que Victoriano Huerta fue el que gobernó México mientras sucedía lo del golpe de Estado. Bueno, y por último explicaré la Constitución de 1917.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, fue la primera constitución en el mundo en incorporar los derechos sociales como garantías constitucionales. Esta Carta Magna fue producto de una revolución popular triunfante que supo plasmar el texto en las principales aspiraciones del pueblo mexicano y que actualmente sigue siendo utilizada. Consecuencias. Entre las consecuencias de la Revolución Mexicana más destacables encontramos la promulgación de la nueva Constitución, el restablecimiento de ciertos derechos laborales, nuevas políticas agrarias y la recuperación de la libertad de culto o la nacionalización del petróleo. Bueno, les voy a nombrar las 5 más importantes. La primera es el derrocamiento de la dictadura. La Revolución Mexicana logró derrotar al dictador Porfirio Díaz y acabar con los privilegios creados para su círculo familiar y de amigos. Con la caída del régimen se estableció la democracia y fue posible una creación de nuevas normas enmarcadas en un Estado de Derecho, con pleno respeto por los 3 poderes públicos. La segunda consecuencia es la promulgación de la nueva Constitución. Durante 2 meses, en la ciudad de Querétaro se redactó una nueva Constitución que otorgaba derechos individuales a todos los mexicanos. Se creó el voto universal y directo. Se prohibió la esclavitud. Se estableció la educación laica para escuelas oficiales y particulares. Y además se permitió